Bueno, entonces les decía, ¿para qué entonces, cuáles serían los drivers por los cuales las empresas desarrollan proyectos y se alían con otras empresas para producir esos cambios, ¿sí? ¿Y qué son los créditos de carbono? Las razones por las cuales las empresas realizan estos proyectos son dos. Una es porque ya tienen sistemas en sus países que tienen exigencias legales, son mercados de cumplimiento en los cuales ellos tienen una fijación de mínimos y máximos y tienen que cumplir con esa normativa. En los países en los que no hay ese tipo de sistemas de cumplimiento, está el mercado voluntario, es nuestro caso. ¿Para qué desarrollamos nosotros en Argentina los proyectos de cambio climático? Para generar un bien, un bien que es un bien transable, lo asimilamos a una obligación negociable o a una acción de una compañía que tiene un valor en el mercado, ¿sí? Y que ese crédito de carbono en el mercado voluntario va a tener un valor no solamente puesto por el inversor que quiere comprar ese crédito, sino también por la calidad del proyecto, ¿sí? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Los buenos proyectos van a tener mejor precio en el mercado. Veamos entonces qué son los créditos de carbono, ¿sí? Como ya dijimos, son activos negociables, ¿sí? Y representan una tonelada de carbono o evitado o eliminado de la atmósfera. ¿Y cómo los creamos? A través de proyectos, ¿sí? Estos proyectos, como dijimos, pueden ser de mitigación o pueden ser de adaptación. Podemos desarrollar y operar proyectos que eliminan y reducen el carbono, ¿sí? Entonces vamos a tener una reducción de X número de toneladas de CO2 equivalente, y cada una de esas toneladas equivaldrá a un bono una vez que ha sido validado y verificado, ¿sí? Y también podemos adoptar prácticas e iniciativas que reduzcan deliberadamente las emisiones habituales, ¿sí? Por eso nosotros, cuando estamos en este ámbito, les pedimos que piensen que los proyectos de agro y agronegocios van a tener un, una plétora, un número importante de beneficios y cobeneficios. Y todos estos tenemos que ponerlos sobre la mesa y hacerlos, explicarlos a todas las partes interesadas, sobre todo a los productores que están involucrados en los procesos, en estos procesos. Porque los beneficios son económicos, sí, hay un precio en el mercado de cada tonelada de carbono que emitimos, pero también hay otros beneficios, que algunos son también económicos porque aumentan la productividad, otros son no económicos como la reputación, otros, y que cada vez están tomando más fuerza, son asegurarnos el acceso a mercados que están exigiendo cada vez más que cada tonelada de producto que nosotros vendamos tenga su medición de huella de carbono. Entonces ese es un beneficio comercial de asegurarnos continuar siendo proveedores de nuestros clientes más exigentes. ¿Por qué esto es importante? Porque todo proyecto de cambio climático y todo proyecto que va a generar bonos de carbono eh, tiene obviamente una parte técnica importantísima basada en la ciencia. Ese es el know-how en el que nosotros nos basamos y que es tan importante porque hace la credibilidad, pero también tiene el aspecto, la dimensión de la comunicación. Tenemos que comunicar a todas las partes interesadas en el proyecto cuáles son los beneficios económicos, no económicos, también la otra cuestión que nos adelantamos a las exigencias del mercado y nos adelantamos a las normativas nacionales, regionales e internacionales que rápidamente estamos viendo emerger. Bien, entonces, este certificado, este bono de carbono, una vez que yo implementé el proyecto y medí la línea de base, hago mi modelización
y veo en el curso de los años, con las medidas que yo propongo, cuántas toneladas de CO2 equivalente voy a reducir, ¿bien? Tengo que asegurarme de que cumpla los riesgos y la adicionalidad, es decir, la condición importantísima que es un pasa no pasa, si el proyecto se hubiera realizado sin esta modalidad de generación de los bonos de carbono. Si se hubiera realizado de todos modos, el proyecto no es adicional. Pero si el generar los bonos hace que ese proyecto sea viable, entonces sí es adicional.